Pasa lo de la Reforma Protestante, los tipos ya se estaban dando cuenta de que Malvinas era un lugar muy importante. ¿Por qué era importante Malvinas? Malvinas está en un lugar que en ese momento y ahora también, porque las cosas no cambian y lo vamos a ver, está en un lugar geoestratégico muy importante. ¿Por qué? Porque el estrecho de Magallanes en su momento y hoy, y el pasaje de Drake o el Cabo de Hornos, ayer y hoy, son los lugares por donde pasa el comercio, por donde pasa la guerra. Eso es lo importante. Nosotros hoy en día tenemos, por ejemplo, el Canal de Panamá, que está en Centroamérica, pero el Canal de Panamá, para hacerse el Canal de Panamá, tuvo que hacerse toda una ingeniería. No es que el Canal de Panamá existió porque existió. Hoy en día también en el Ártico, en la parte norte del todo el globo terráqueo, producto del calentamiento global y de los deshielos, se está abriendo una ruta del Ártico, pero antes la única posibilidad de pasar del Pacífico al Atlántico era el estrecho de Magallanes o el pasaje de Drake. El estrecho de Magallanes era muy importante porque no era tan inclemente como el pasaje de Drake. El pasaje de Drake y el choque de dos océanos, imagínate lo que es. Entonces, era un quilombo muy importante. Entonces los tipos decían, nosotros, las Malvinas es un lugar importante. Bueno. Inglaterra empieza a crecer y se empieza a dar cuenta de que como ya ellos ya habían asentado de manera jurídica la soberanía de España sobre los territorios de lo que era todo el Atlántico, toda la costa atlántica, incluso la del Pacífico de América también, los tipos se dan cuenta de que había que empezar a hacer lo que saben hacer muy bien, capturar de hecho, es decir, con fuerza, con comercio. ¿Cómo empezaron a hacer? Con la piratería. Los tipos se agarraban, habían corsarios, que eran empresas privadas, obviamente con la venia de la reina de Inglaterra o de quien fuera que tuviera más poder en aquel entonces, y se largaban a la mar y pirateaban, le sacaban las cosas a los españoles. Ellos mismos eran, una de las cosas que más hicieron fue el tráfico de esclavos. Y bueno, todo esto viene sucediendo, sucediendo, sucediendo. Un dato importante y que no lo quiero dejar pasar es que en el año 1690 John Strong, también es un corsario, atraviesa las Islas Malvinas por el medio, las dos islas mayoritarias, atraviesa las islas del medio y le pone a ese estrecho, le pone Falkland. Entonces, ¿a qué viene esto de importante? Ya para 1690, los navegantes de Francia tenían algún tipo de comercio y navegaban mucho por el Atlántico Sur. El que John Strong le ponga Falkland, el que este tipo le ponga Falkland y que los británicos luego le pongan Falkland a las islas, tiene un significado muy importante. Hay un dicho que dice, el que nomina, domina. Es decir, cuando yo nombro algo, le estoy poniendo un sello de autenticidad de que es propio. Entonces, cuando nosotros decimos que es lo mismo llamar Falkland o Malvinas, no es lo mismo. ¿Por qué? Malvinas proviene de que cuando llega, Malvinas es el gentilicio por el cual se denominó a los navegantes del puerto de San Malo que por primera vez ocuparon realmente, gracias a Bougainville, las islas. Es el primer título de posesión real indiscutible que existe sobre el mundo de las Islas Malvinas, fueron los franceses. Entonces, los franceses, que lo vamos a hablar más detenidamente en un rato, los franceses, en 1765, un año después de que ellos ocuparon las islas gracias a Francois de Bougainville, le entregaron el título de primer poseedor y de primer ocupante a España porque ellos dijeron de que el verdadero poseedor o soberano sobre las islas era España. Entonces, cuando vos le decís Malvinas, estás diciendo de que los franceses, que fueron los primeros ocupantes reales, que después le dieron el carácter de primer ocupante a Malvinas, le estás diciendo que esos malouines, de donde viene el gentilicio después de Malvinas, fueron los primeros ocupantes y es un título real de soberanía. Cuando vos lo llamás Falkland, lo que estás haciendo es que decir de que este tipo, John Strong, que fue el que atravesó el coso, fue el que realmente como que descubrió, como que el que forjó soberanía, y no es así. Entonces no es lo mismo decir Falkland, que es un tipo que atravesó un estrecho, que decir Malvinas, que fueron el gentilicio de los
primeros navegantes que llegaron a las islas que fueron los del puerto de San Malo. Así que es importante, por eso es importante el tema de los nombres. No es lo mismo Falkland que Malvinas. Bueno, obviamente las Malvinas estaban, siempre estuvieron ahí, siempre fueron importantes, pero una persona que les abrió los ojos a la corona británica, al almirantazgo, fue una persona que se llamó George Anson. Este George Anson en 1748 era un tipo que había hecho lo que era la colonización o la captura o la aprehensión o la apertura del saqueo en Panamá, donde después, como yo les comenté recién, va a terminar siendo el otro canal antrópico interoceánico. John Armstrong era un guerrero, un pirata, que trabajaba para la corona. Después de tomar Panamá, pasó por las islas y le dijo al almirantazgo, a ver si tengo acá escrito lo que dijo, dice, hay que crear un apostadero en Malvinas, porque en ese momento dijo, Malvinas es el Gibraltar sudamericano. Gibraltar en 1708 fue capturado por la corona británica de una manera muy vil. No voy a desarrollar lo que es el problema de Gibraltar y las similitudes y diferencias que tienen, pero si vos agarrás, el Gibraltar está en un punto estratégico donde siempre tienen que pasar los barcos para entrar a una determinada porción de Europa. Ellos tomaron eso y después otro día podemos hablar del tema. La cuestión es que él decía de que había que tomar posesión de las islas porque servía para poder rodear, si tener un apostadero, un lugar donde aprovisionarse, antes de pasar por el estrecho de Magallanes o por el Cabo de Horno, para dar la vuelta, no solamente para la paz y para el comercio, sino para la guerra. Eran los tipos muy importantes, y él mismo dijo, en 1748, que era muy interesante para poder ocupar la Patagonia americana, para poder hacer sociedades con los patagones y poder quedarse con esos territorios. Después ustedes van a poder investigar de que hubieron incursiones entre esa época y la usurpación con el tema Malvinas. Entonces, ¿qué pasó? George Anson le dice esto al almirantazgo británico, que los capos militares en su momento de Gran Bretaña, y ellos, los tipos, dicen, bueno, a ver, vamos a analizarlo. ¿Qué es lo que pasaba? Los tipos estaban fuertes, pero España también estaba fuerte navalmente, entonces, ¿qué dicen? No, mira, no vamos a hacer quilombo, porque si nosotros queremos crear un apostadero, un asentamiento, se nos va a pudrir todo con España. ¿Qué hicieron? Le mandaron un pedido a España para crear una base de estudio científico, eso está documentado, una base de estudio científico para ver las potencialidades de pesca, de captura de ballena, de lobo, a España. España lo mira así y se da cuenta que obviamente los tipos estaban haciendo lo que se denomina el indicio de perro dañino. No querían hacer una investigación científica, por lo que en su momento el gobierno español le dice que si necesitan algún dato sobre una cuestión científica, que ellos podían enviarle ¿cómo se llaman? Estos datos. Y que se abstuvieran de formar cualquier tipo de fuerte, cualquier tipo de asentamiento, como ya lo decían todos los tratados que cité anterior, que los instaban a cualquiera que no fueran los españoles a abstenerse de pasar las 10 leguas de la costa. Es decir, los tipos todos podían pasar por todos los mares, hacer no lo que quisieran, pero era difícil, pero no podían hacer asentamientos y por lo tanto no podían estar a menos de 10 leguas de la costa. Tenían que abstenerse a eso. ¿Qué es lo que hizo Inglaterra? Acató, no hizo la expedición y se quedó en el molde. Acá, en este punto, esto es importante. Hay una cosa que se llama Stoppel, teoría de los actos propios. ¿Viste cuando uno dice el que calla otorga? Bueno, esto es más o menos, eso es el Stoppel dentro del punto de vista internacional. Los tipos, primero, piden autorización para hacer el asentamiento, lo que significa que si yo te pido autorización para hacer algo es porque yo entiendo de que vos tenés un dominio real sobre la cosa, si no, no te pido nada, voy y lo hago, esto es lógica pura. Bueno, después de pedir el asentamiento, que se lo negaron, hay un doble Stoppel, hay una doble
forma en que ellos asumieron que España era soberano sobre esas islas. ¿Por qué? Porque se abstuvieron. Porque cuando España le dijo que no podían hacer el asentamiento, los tipos no lo hicieron. Entonces, hay un doble estoppel, hay un doble asentimiento, un doble aval de los derechos españoles de aquel entonces sobre las islas. El pedir la autorización para ir y el acatar el que España no los dejara asentarse.